Hola, son las 10 en punto de la mañana y empieza la Junta Médica. Leslie, buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Paula, ¿tú has visto que mucha gente tiene un bultito en el ombligo, un bultito en la parte del abdomen y otra gente tiene en la ingle? Eso se llama hernias. Una hernia inguinal, umbilical, abdominal. Veremos cómo se producen y cómo manejarlas. Atención, vamos a hablar de las diferentes hernias, pero no vamos a hablar de la hernia discal. Que es diferente. De esa ya hablamos en su momento aquí en el programa. Y no tiene nada que ver con las hernias que salen de la pared abdominal. Son diferentes. Arrancamos el programa. Todo sobre las hernias. Estamos en vivo, así que ya pueden empezar a enviarnos todas sus consultas a través de las redes sociales o si no llamando a nuestra línea médica. Pero también vamos a hablar del virus de papiloma humano. Sí, vamos a hablar de un proyecto en el cual va a haber un kit para poder detectarse este papiloma en casa. Este papiloma, recuerdas, Paola, que habíamos comentado ya en otra oportunidad, es un virus que se encuentra en la parte genital, es un virus que puede causar también verrugas, ¿no? Unas lesiones en la parte genital y en otras partes del cuerpo, pero también es el causante del cáncer de cuello uterino. Este papiloma se va a dividir en papilomas de alto riesgo, de bajo riesgo, y justamente los de alto riesgo son aquellos que están propensos a sufrir cáncer. Por lo tanto, las personas que tienen este papiloma deben tener pues, sus controles en ginecología y existe la vacuna, por favor. Es una de las tantas enfermedades como la hepatitis B, que un virus que causa cáncer podemos evitarlo con una simple vacunación. Y hoy en día se está poniendo en marcha, ¿no?, el proyecto HOPE, ¿no?, encabezado por la ex ministra de Salud, Patricia García, que consiste en que las mujeres se puedan realizar ellas mismas las pruebas para saber si tienen el VPH. Es un kit que ellas se lo van a llevar a su casa y allí se van a realizar esta prueba. ¿De qué forma? ¿Cómo funciona? Se lo vamos a contar enseguida con un informe de Aura que va a venir más adelante. No desesperen. Sí, vamos a aprender también nosotros cómo funciona este kit. Sí, lo otro también es que el VPH no es exclusivo de las mujeres, porque también puede dar cáncer en el pene, puede dar cáncer a nivel rectal, puede dar cáncer a nivel oral, debido a las diversas formas de relación sexual que puede haber con la persona. Por lo tanto, todos realmente estamos expuestos a este virus. La mujer, ¿por qué está más expuesta? Porque muchos de los virus papiloma viven normalmente en la vagina, virus entre comillas normales, pero los que son dañinos también pueden atacarla. Y obviamente, alguien que no tenga protección en sus relaciones sexuales podría transmitirle a otra persona y así sucesivamente formar una cadena sin querer. Sí. Y obviamente transmitirle a otra persona y podría tener cáncer u otro tipo de alteración. Muy bien, así que más adelante, como les decía, les vamos a contar con todo detalle en qué consiste este kit, cómo se utiliza, y no se olviden que existe una vacuna. Esta es para la prevención. Recuerden que el VPH es uno de los principales factores para desarrollar cáncer de cuello uterino en el caso de las mujeres y también puede dar incluso cáncer de pene en el caso de los hombres. Claro que sí, está en el programa de vacunación. Así que vayan a vacunar a sus niños, así que no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, eso más adelante, pero primero vamos a conversar sobre las diferentes hernias. ¿Qué son las hernias, no? Pero hoy vamos a hablar, ¿no?, con dos médicos internistas. Por un lado, el doctor Leslie Soto, ¿no?, que es internista del Hospital Cayetano Heredia, pero ha venido otro más. Había un colega que él es Gabriel Vidal, él es internista. Gabriel, amigo nuestro, es del Hospital Alberto Sabogal de Salud. Con él vamos a compartir acá varios momentos y vamos a discutir mucho sobre las hernias que existen en nuestro país. Mucho se relaciona, ¿no?, o se dice, si yo cargo demasiado peso, me voy a herniar. ¿Esto es cierto? En cierta forma, pero no todos. Mira, te voy a explicar. Imagínate, lo que siempre digo yo a mis alumnos, imagínate una bolsa que tenga hot dogs adentro. Esta bolsa que está con los hot dogs es el abdomen, que tiene una bolsa que se llama peritoneo, y los hot dogs son los intestinos. ¿Qué pasa si esta bolsa de hot dog le hago un hueco? Se va a salir un hot dog. Justamente, la bolsa que está internamente se hace un hueco y sale un poco de intestino. Eso es una hernia. Pero esta pared, que es homogénea, puede ser defectuosa.
esta pared puede ser más débil en una zona y ahí obviamente si hago fuerza o alguna maniobra de Valsalva, que digamos que es una fuerza hacia de adentro hacia afuera, podría romperse y obviamente terminar en una hernia. Ahora, hay diversos tipos de hernias que vamos a ver ahorita nomás en segundos. Hay algunas que aparecen más en el caso de las mujeres y otras en el caso de los hombres. Claro, por ejemplo la hernia inguinal, que es la zona por donde va a pasar el testículo, se cierra cuando uno nace, puede no cerrarse y puede ahí salir un poco de intestino hacia la parte externa. Lo malo de las hernias es que son, si bien es cierto, es un hueco en el abdomen, adentro, en el peritoneo, yo puedo meter a ese intestino cada vez que se sale. O sea, sale la hernia y la puedo meter, pero llega un momento en que ya no puede meterse. A la hora que no puede meterse, esta hernia se estrangula, se necrosa y es una emergencia médica. Eso tienes que operarlo sí o sí rápidamente. Entonces una persona puede vivir con una hernia, lo que dices, ¿no? En algún momento se le sale, te la vuelve a meter de nuevo y esa es su vida normal. Exactamente. Lo malo es que no sabemos en qué momento puede dejar de meterse. Claro. Hay hernias muy pequeñas que se complican, hay hernias inmensas que nunca se complican, pero que tienen más chance de complicarse, pero obviamente alguien con una hernia debe corregirse rápidamente, porque como no hay ningún patrón que me diga, este se complica y este no, podría rápidamente encerrarse, lo que se llama esa hernia, y complicarse muy feo. Muy bien. A ver, en términos médicos, ¿qué son las hernias? Pues son unas protuberancias anormales, ¿no? Provocadas por una debilidad o un agujero, usualmente en la pared abdominal. Una hernia puede ser congénita o desarrollarse con el tiempo. El riesgo de que aparezcan aumenta con la edad. Sí, obviamente conforme vas aumentando en edad, si tienes la pared debilitada pueden salirse, puede ampliarse y usualmente quienes más tienen hernias son gente mayor, o sea, adultos mayores. Pero en el adulto joven también ya comienzan a aparecer por las diversas actividades que hay, siempre y cuando pues existe esta debilidad. Si es que esta pared no tiene ninguna debilidad, obviamente no me voy a herniar. Voy a tener otros problemas en la columna, como ya hemos visto en otros programas, pero nadie sabemos tampoco quién tiene la debilidad en la pared. Claro, si no, imagínate, ¿no? Todos los que van al gimnasio y cargan un peso excesivo estarían todos herniados. Claro, pues o sea, todo el mundo que carga pues 100, 200, 200 kilos, seríamos pues por todas partes. Claro. Tendría un montón de hernias, obviamente la pared abdominal ahí no está debilitada, por suerte. Muy bien, pero el doctor Vidal está solito ahí, así que vamos a hacerle compañía, ¿no? Para seguir conversando sobre las hernias, mientras leemos el siguiente dato, ¿no? Con frecuencia las hernias no producen síntomas serios y no representan un riesgo mayor. Doctor Vidal, muy buenos días, bienvenido aquí a la Junta Médica. Y les voy a contar la historia de una persona que yo conozco, que, bueno, yo siempre comento lo del gimnasio, ¿no? Y en el gimnasio hay una máquina que es para hacer abdominales, pero él le puso tanto peso que cuando fue a hacer la primera flexión, sintió que se le salió efectivamente parte del intestino, ¿no? Y durante mucho tiempo hacía lo que le decía Leslie, sentía que se le salía, se lo volvía a meter, hasta que finalmente llegó a cirugía. Claro. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, definitivamente las hernias, como dice el doctor Leslie, con frecuencia no representan mayor riesgo para la salud, sin embargo, en ciertas ocasiones sí pueden ser hasta mortales, dependiendo de las complicaciones que pueden aparecer en el transcurso del tiempo. Como bien lo han determinado, es simplemente la suma de algunos factores para que aparezca esta protrusión, este bulto, esta chinchón, digamos así, en el lenguaje vulgar, en la parte del abdomen, ¿no? Los dos factores importantes es la debilidad de la pared en un punto determinado dentro de nuestra bolsa grande, como lo explicó el doctor, el peritoneo del abdomen, la bolsa gigante que es un globo donde están donde están exactamente ahí, ¿no? Esa pared ustedes van a ver ahí que donde señala la flecha, las líneas azules arriba y abajo deberían ser continuas. Sin embargo, ahí hay un agujero, una disrupción debido a una debilidad en ese punto. Entonces, hay zonas más débiles dentro de este globo, hay zonas más débiles por naturaleza, por condiciones, y en algunas pacientes, en algunas personas, nacen o se desarrollan mayores debilidades en esos puntos. Cuando aparece
Diferentes otros factores como el que tú mencionaste, el tema del esfuerzo, Ajá. que aumenta la presión dentro de este globo, adentro, y hace que esa zona débil se disrumpa, se rompa y comience a salir la protrusión. En la lámina que el doctor Leslie está señalando, ¿sería el ejemplo de una hernia umbilical? No sé cuál es la zona, pero... Porque vemos el sí, claro, ahí abajo. definitivamente. Ajá. En la mitad del abdomen, en la zona del ombligo, es uno de los puntos débiles de este globo que es el abdomen, el peritoneo, y ahí, como muestra, es una hernia umbilical. Es una de las hernias bastante comunes, no es la más común, pero es la segunda más común en los adultos, y esa es una hernia umbilical definitivamente. Sí, Leslie. Sí, la idea acá es esto, ¿no? Mira, esto que está acá, como mencionaba Gabriel, debería estar selladito. Pero se ha interrumpido ahí. Entonces se ha hecho un hueco actualmente y todo esto que es intestino se va saliendo por acá. Todos tienen la misma fisiopatología, ¿no? Se va saliendo y tenemos esta salida y obviamente yo puedo empujar esto y volverlo a meter, pero se quedaría el hueco obviamente siempre presente con la chance que puede volver a salir otra vez. Ahora, en esa imagen, ¿no? Estamos viendo gigantes, ¿no? Pero Sí, claro. digamos, en tamaño real, que son milímetros. Como le digo, varía mucho. Pueden ser el agujero, la falla, puede ser pequeña, de 5, 2 o 1 centímetro, o a veces un poco más, como independientemente del tamaño del bulto, porque el tamaño del bulto va a depender, o la protrusión va a depender de la cantidad de elementos internos del abdomen que han salido. No solo es intestino, primero salen unas zonas grasas que son el epíplon, se llama así, es como un mantel que da amortiguación y cubre, protege a los intestinos. Eso también sale intestino, en fin. Entonces, cuanto más cosas salgan, más protrusión. Claro. Es cierto que cuanto más grande es el agujero, más probabilidad que salga más grande. Y esta reductibilidad, como tu amigo, la historia que cuentas, que se lo metía, ¿no? De vez en cuando, volvía, exacto. Esa es una característica muy esencial en el diagnóstico de hernia. Diferente a un bulto, a otra protrusión que no es hernia, la reductibilidad, el hecho de que vuelvas a meterlo y quede plano, claro, es uno de los criterios o características importantes en el diagnóstico de hernia. Lo curioso es que no duele. No, generalmente no duele. Por eso la lesión generalmente no causa muchos síntomas, solo el hecho de la protuberancia, y comienza a doler o comienza a tener problemas cuando hay cierta complicación. Ajá. Imagínese que esta reductibilidad que sale, entra, sale, y de repente por inflamación se hincha, se cierra un poquito por la inflamación el agujero, y ya no puede volver a entrar. O lo que salió se hincha más y ya no puede regresar. Entonces ahí comienza a doler, porque ahí sí comienza a haber inflamación, comienza a haber presión en esta bola, en esta protrusión, y comienza a doler. Llega luego, si seguimos el curso natural de esto, esta parte que está afuera, por tanta presión del agujero de salida, comienza a obstruir los vasos sanguíneos, las arterias que alimentan a lo que está dentro del saco, que se llama saco herniario. Ahí, y comienza a morir, a tener problemas este saco herniario. Y esto puede llevar a necrosis, o sea, muerte de ese tejido que está ahí, luego a infección, luego a septicemia, y puede morir el paciente. Pero estas condiciones, obviamente, hace muchas décadas y siglos atrás, cuando no había mucho acceso a la salud, podrían morir, y más frecuente los pacientes, porque no iban a hacerse. Ahora comienza a doler, obviamente hay acceso a salud, y ya no se ven esos casos con necrosis y septicemia, claro, y muerte, ¿no? Casos más inusuales. Claro, es lo más inusual, ¿no? Muy Cuando bien. no se le ha tomado la atención en un tiempo respectivo, entonces llegan a esos niveles, ¿no? Ahora, es fácil de diagnosticarnos, Leslie, según lo que dice el siguiente dato. Sí, es fácil de buscar y palpar la protuberancia. Una de las hernias más frecuentes, más visuales serían las hernias inguinales en varones, porque la hernia inguinal se mete todo el intestino hacia un lado del testículo, se mete el escroto, por ejemplo, derecho. Entonces, tú vas a hacer un testículo de un tamaño y el otro testículo de ese tamaño. Se mete bastante cantidad de intestino, y el paciente le incomoda solamente el bulto. O sea, no tiene ni mayor pensamiento de que eso se puede necrosar, nada. Entonces, en un testículo está metido 1 metro un metro de intestino. ¡Wow! Claro,
Ajá. ¿Tenemos alguna imagen de lo que está explicando Leslie? Porque la verdad que nos sería muy útil para poder entenderlo mejor. Sí, una hernia inguinal es terrible. Entonces la gente lo que hace es, como va saliendo, se va metiendo, y llega un momento que ya no puede meterlo. Y entre comillas, mucha gente se queda con la hernia afuera. Y cuando van a la consulta, tú ves pues obviamente el bulto ahí y hay que manejarlo pues, porque se puede necrosar. Vamos a repasar rápidamente los diferentes tipos de hernias que encontramos. La umbilical, inguinal, femoral, hiato y la incisional. La umbilical y la inguinal ya la acaban de explicar. La inguinal suele afectar más a los varones que en el caso de las mujeres, ¿no? Estamos diciendo. Pero sí podría darse una hernia inguinal en una mujer. Sí. Sí, claro. Solo que en menor medida. Menos frecuente. No frecuente. ¿Y por qué se da una hernia inguinal en varones? ¿Qué tipo de esfuerzos o qué movimientos o consecuencia de qué? En cuanto a hernias inguinales hay que ver el tema ahí, por ejemplo, es la protuberancia en la zona inguinal. Generalmente, si ustedes ven del pliegue, hay un pliegue que tenemos entre la pierna y el abdomen, ¿no? Es un pliegue bien notorio. Sobre ese pliegue comienzan a desarrollarse las protrusiones de la inguinal. Pero también una hernia que está por debajo del pliegue, que viene a ser la crural, que no estaba en la línea, pues una de las menos frecuentes, pero la más peligrosa. La crural, que va por debajo de un ligamento muy importante, que es el ligamento crural, ese huequito es muy estrecho y pasan vasos grandes, como la femoral, arterias que van a la pierna. Entonces, a través de la hernia o el producto herniario que sale por ahí, como es muy estrecho, es muy fácil de que se quede atrapada, que haga todo este proceso de necrosis, isquemia. Por eso es la más peligrosa de todas las hernias. Se estrangule. Ajá. Entonces, este proceso que no reduce, que una hernia se quede atrapada, no reduce, se llama encarcerada. El término es encarcerada. Esta hernia encarcerada, por ejemplo, imagínate que ese bulto herniario, que es un intestino, en este caso inguinal, no puede retornarse manualmente y duele y está hinchado, inflamado. No necesariamente inflamado, pero simplemente que no se puede retornar, se llama encarcerada. Luego esa encarceración, cuando ya comienzan los vasos sanguíneos a no irrigar esa zona, a no dar alimento a esos intestinos, a esa grasa que ha salido, entonces comienza a necrosarse y a eso se llamamos estrangulación. Y eso ya puede romperse, ya después viene la infección y bueno, otras cosas. Esas son complicaciones de las hernias, que es lo menos común. Pero no me contestó la causa. ¿Por qué se produce esta hernia? La hernia se produce inguinal por igualito. Tenemos un conducto que se forma en el transcurso de la evolución de nuestra formación. Los testículos se forman dentro del abdomen. Los testículos descienden, siguen una ruta de descenso para llegar a las bolsas escrotales. Entonces, ese camino por donde ha ido va a bajar por esa misma zona encima del ligamento inguinal y llegar al escroto. Y ahí hace un conducto que se llama conducto inguinal, que normalmente está pegado, pasa el cordón espermático, pasa todas esas estructuras que van hacia el escroto y el testículo. Pero siempre es una zona, esas paredes, no todo es una zona fuerte, resistente. Hay una zona media de esa pared, de ese conducto que es débil por sí. Y en el transcurso del tiempo, en los varones, porque hacen más esfuerzo, hacen más valsalva, o sea, esa presión interna del abdomen se llama valsalva, y esas cosas van llevando a que esta debilidad, si en algunos hombres es más débil, vaya cediendo, y pasa esa debilidad y comienza a protruir. Esa es la adquirida, la que viene dando. El otro es persistencia de este conducto. Este conducto por donde bajó el testículo puede no quedar bien pegadito, sino quedar más bien un poco débil o un poco persistente. Entonces, a través de ese conducto, ya no a través de la pared, sino a través de ese conducto, viene los intestinos conforme pasa el tiempo, le da las presiones, se va metiendo por el conducto y aparece la hernia a través del conducto, pero no a través de la pared. Son los dos tipos de hernia que se catalogan en las hernias inguinales. De forma quirúrgica se llama una hernia directa, la hernia indirecta.
pero son las dos formas por las cuales se producen esas hernias. Perfecto, entendido. Podemos regresar nuevamente al cuadrito, ¿no?, de los diversos tipos de hernias. Ya se ha explicado la umbilical y la inguinal. Al volver del corte les vamos a contar en qué consiste la femoral, la hernia hiato, ¿no?, y la incisional. Vamos a la pausa y ya regresamos. Recién ha arrancado la Junta Médica. Ya volvemos. Estamos hablando de las hernias y le damos la bienvenida aquí a la mesa de la Junta Médica al cirujano de abdomen, Ricardo Arones Collantes, del Hospital 2 de Mayo. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bueno. ¿No? Estábamos hablando de los diferentes tipos de hernias, ¿no? Y nos quedaban por explicar las últimas tres, aunque la femoral ya más o menos le estaba explicando, ¿no?, el doctor Vidal. Leslie, ¿quieres continuar tú de repente? Bueno, gracias por el dato. Gracias por el pase. Sí, la hernia hiato sería la hernia en la cual a nivel diafragma se va a abrir un poco y el estómago sale o sobresale hacia la parte torácica. Es una particularidad en la cual tenemos el estómago bien puesto hacia abajo, pero puede salir hacia la parte superior del tórax. Como vemos ahí, ¿no? Vemos ahí la parte del diafragma, que se hace una especie mucho más amplia, la zona de la bajada del esófago, y por ahí sale y sube un poco el estómago. Es una hernia hiatal, ¿no?, que va a conllevar a reflujos, a un poco de malestar digestivo alto. Y luego tenemos la última hernia, que es la hernia incisional, ¿no? La hernia, terminamos ahí con la hiatal, vemos ahí como parte del estómago está hacia arriba de... ¡Auch! ¿No? Ajá. Sí. ¿Ya? Sí. Ninguna de estas hernias presenta dolor. Ajá. ¿Qué es lo molestias, fastidio, un bulto, ¿no? Algo me fastidia acá, siento una bolita que cuando la aplasto se mete, o cuando me estoy levantando se protruye. Hay gente que está echadita tranquilo, cuando se está levantando sale un bultito en el ombligo, o un bultito en el abdomen. Dice, doctor, mire, y tú lo echas y no tiene nada, y nuevamente lo tienes que hacer parar para ver cómo protruye esto. Luego es una hernia incisional. Yo creo que Ricardo nos puede contar un poco más, pues son las hernias que salen después de las operaciones, las cicatrices. Sí, para que sea una hernia incisional tiene que haber una cicatriz anterior, ¿no? O sea, ya no es natural. Entonces hay una cicatriz anterior y puede verse a varios factores, ¿no? La calidad de tejido. Entonces cuando uno hace un esfuerzo, ese tejido no aguanta la presión, como ya ha estado cortado antes, y sale la hernia, ¿no? Si uno tiende a ser queloide, ¿tiene más probabilidades de hacer? No, ese ya es de la piel. Esto es mucho más profundo, claro, ¿no? O sea, ya otra capa. Claro, es la capa más fuerte que tiene el abdomen, es la que cubre el músculo, la aponeurosis. Entonces, esa ahí es la que aguanta todo. Si esa se rasga, se rompe por diferentes razones, de repente nutricional o algo, sale el contenido, ¿no?, hacia afuera, ¿no? En el listado que acabamos de ver de los diferentes tipos de hernias, las más habituales son las dos primeras. Las más frecuentes, ¿no? La umbilical, inguinal son las más frecuentes que vemos. Muy bien, a ver, vamos con el siguiente dato, ¿no? Las hernias pueden provocar malestar y dolor cuando se está de pie, se hace esfuerzos físicos o se levanta objetos pesados. Una hernia estrangulada causa dolor constante que aumenta gradualmente y está acompañada de náuseas y vómitos, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que cuando hablamos hace un rato, esta hernia se está complicando. Deja de tener el riego adecuado porque se apretó, se quedó ahí atracada. Comienzan a haber no solo problemas ahí en esa zona local, sino sistémicas. Por reacción el organismo segrega adrenalina, segrega otros factores y hace una respuesta que llamamos respuesta vagal. El nervio vago, porque así es, esa respuesta se llama así nervio vago, hace una reacción por la cual lleva a ciertos procesos en que comienza a haber náuseas, a veces un poco de inestabilidad, mareos, y incluso cuando es bastante severo el tema doloroso, el tema de estrangulación, puede haber problemas de disminución de frecuencia cardíaca y todo por todo este efecto. Entonces, cuando hay una complicación, no solo es ahí, sino también hay reacciones del cuerpo sistémicas que llevan a esto, náuseas, por el dolor y por la
complicación ahí, ¿no? Ajá. Tenemos una consulta, doctores. Lita dice, ¿cómo saber o detectar si un bebé de 3 meses tiene hernia umbilical? Mi hijo tiene un bulto en su ombligo que al parecer no le causa dolor porque no llora. Claro. Los bebés, los niños, es una población un poquito diferente a la adulta en caso de hernias. En los niños, las hernias umbilicales, en los neonatos, es la más común, la más frecuente. Y es generalmente lo que más o menos dice, lo más probable es que sea, para saber si realmente es una hernia ya que no llora, no le duele, es probablemente que sea un bultito de hernia, y verificar si es que esa hernia, como lo ven ahí en la imagen, es reductible o no. Entonces, si se reduce, casi muy seguro, eso es una hernia Esa es la forma del umbilical. diagnóstico en realidad. Claro, ¿O hace falta imágenes adicionales? claro, el médico tiene que verlo eso, ¿no? La recomendación con Lita sería de que lleve al bebé para que definitivamente determine esa hernia, si es reductible, en qué tamaño está, para ver si requiere cirugía pronta o no. Lo más probable es que no. O sea, tiene 3 meses, generalmente se espera un tiempo a que eso, como evoluciona para... En todo caso, el doctor nos puede decir mejor el tema. Sí, es cierto todo, ¿no? Quien lo tendría que evaluar sería un cirujano pediatra, y generalmente estas hernias, la mayoría cierra espontáneamente, ¿no? Los músculos crecen, el defecto se reduce, entonces hay que esperar en promedio 2 años, ¿no? Ahora, si es muy grande, no va a cerrar. Entonces, ahí sí la cirugía es más temprana, ¿no? Pero cirujano pediatra, hay que evaluarlo de todas maneras, ¿no? La recomendación es que lo lleve donde el cirujano pediatra, que lo evalúe, que vean el tipo de hernia, el tamaño de la hernia, y se hace un plan, ¿no? Se espera, se opera inmediatamente dependiendo de los hallazgos, ¿no? Aquí hablamos de una hernia congénita. Ah, claro, Claro, esa ha nacido con eso, ¿no? Son congénitas. Sí. Son congénitas. Muy bien. A ver, Una laparoscópica. doctor Ricardo, este es su tema. Esta es una operación laparoscópica, ¿no? Para retirar una hernia. Sí, las hernias inguinales se tratan por cirugía abierta o laparoscópica, ¿no? Cada cual con sus ventajas, desventajas, pero esta imagen sí corresponde a una cura quirúrgica de una hernia por vía laparoscópica, ¿no? ¿Es la que más se utiliza hoy en día? Sí, en algunos centros sí, de repente acá en Lima sí, bueno, esto es televisión nacional. En provincia la cirugía abierta sigue siendo más frecuente, ¿no? A ver, con mayor retenimiento, ¿en qué consiste esta? Por el aparataje, por el equipo, por el... ¿Y la cicatriz que te deja es bien abajo? Es mínima. Claro, en cirugía abierta todavía sigue siendo una buena opción, Sí. ¿no? La cicatriz es pequeña, es abajo, hay buenos resultados, en ambas se utilizan mallas. Pero para que la gente que está en casa lo entienda, ¿qué es lo que ustedes hacen, ¿no? Con ese pedazo de intestino que ha salido? No, se reduce, no se corta ni nada, ¿no? Se reduce, que es el término, o sea, se mete de nuevo a su sitio, y como queda un hueco, se parcha. Una malla, O ¿no? sea, sí, O sea, ya no literalmente se parcha. Se parcha con una ¿Se malla. parcha con qué? Con una malla de polipropileno la mayoría de veces, ¿no? Es interesante ahí ver, por ejemplo, esta es laparoscópica, ¿no? Sí. Definitivamente la gran mayoría, como se opera no complicada, se reduce nada más, ¿no es cierto? Y se pone una malla para hacer que ese hueco ya no esté, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a laparoscópica y Abierta. y incisional, abierta, las tasas de complicación, porque la idea de esto era de que no recurra, ¿no es cierto?, no se infecte, no hayan complicaciones quirúrgicas entre laparoscópica e incisional, hasta donde sabemos hay alguna diferencia muy importante. ¿O es... No. Cuando son hernias no complicadas, o sea que el intestino está bien y se puede meter, no hay mayor diferencia, ¿no? Las tasas de recidiva, o sea que vuelva a salir la hernia, son menos del 1%. Abajo. Y en ambos son iguales. Con las mallas, o sea, va igual, ¿no? Eso. Entonces, va igual. Lo otro es el dolor. A veces uno se preocupa, no, que por el corte tengo dolor.
El dolor en los primeros días con la laparoscópica es menos, pero luego de los 5 o 7 días va igual. Los dos son iguales. Los dos son iguales, ¿no? ¿Y qué cuidados debe tener una persona que se ha sometido a una cirugía por una hernia? Los cuidados generales de un paciente posoperado, o sea, de inicio no hacer mucho esfuerzo físico, porque va a haber dolor y nada más, y Pero acudir a después, sus cuando controles. ya vuelve a su vida diaria, Cuando vuelve a su vida diaria va a ser su vida tan igual como antes de operarse. ajá, no hay ninguna diferencia. Vuelven a hacer deporte, yo ahí por el hospital que trabajo hay mucha gente que hace mucho esfuerzo ahí pues por Claro. cargando bultos, ¿no es cierto? Entonces ellos por su vuelven trabajo. a trabajar, claro, vuelven a trabajar. Y con la malla es tan fuerte que si le sale otra hernia le va a salir en otro lado. No. Por ahí No sale de nuevo. No. por ahí no sale de nuevo. A no ser que se desligue Ya, la malla, ¿no? Claro, si la técnica está bien, no debe por qué correrse la malla, ni salir por otro lado, ni nada, ¿no? Cuando sale la malla, por el bulto. Y hablaste de la cirugía laparoscópica, Sonia. Ah, pero es una Sonia dice, laparoscópica de después de una vesícula. cirugía laparoscópica de vesícula, quedé con una hernia umbilical. ¿Es necesario una cirugía? Ahí, en realidad, por el ombligo se mete el trócar, o sea, se mete el tubo por donde se trabaja. Ahí hay dos problemas, ¿no? O ese huequito, o sea, no se cerró bien, o el tejido fue muy malo y hizo algún esfuerzo o algo y se abrió. O sea, eso ya es una hernia incisional, como lo estamos viendo, Es ¿no? una hernia incisional. Que necesita cirugía, necesita, ¿no? Tú cuando es una laparoscópica, esos huequitos, donde metes todas las cosas, no hay que poner ni un punto adentro, ¿no? Cuando son de 1 centímetro a más, se recomienda, ¿no? Pero normalmente hay chicos. Lo que pasa es que el del ombligo sí es de 10 milímetros, por lo menos, ¿no? Usted tiene Por ahí una probabilidad de la cámara. herniarse. Claro, por donde entra la cámara y también depende del paciente, ¿no? Es un paciente muy de edad, con poca pared, ¿no? Una pared, unos músculos muy delgaditos, tiene más riesgo Desnutridos, Claro. porque también demoran la de salir cicatrización. una eventración o desnutridos, ¿no? O pacientes crónicamente enfermos, ¿no? Entonces, ya esos pacientes tienen mayor riesgo de hacer una hernia incisional, ¿no? Muy bien. O aquellos cirróticos, aquellos que tienen otras enfermedades también. Ya si tienen problemas que aumenta la presión en el abdomen, con más razón todavía, ¿no? Tosedores crónicos, cirróticos, como dice el doctor. Claro. No juega garante. Entonces, estamos concluyendo pues que las hernias no mejoran con el tiempo, no desaparecen solitas, generalmente aumentan de tamaño y podrían empeorar, ¿no? Las hernias pueden causar una emergencia cuando parte del intestino se obstruye y se presenta estrangulación por una hernia inguinal. No tenemos ningún dato en el cual el tamaño, o sea, de tal tamaño de todas maneras se va a encarcerar, ¿no? Sino que varía mucho. Hay hernias muy pequeñitas. He visto gente que tiene hernias pequeñas encarceradas. He visto gente que tiene 1 metro fuera del intestino que recién se encarcera. Es bien problemático. Lo malo, el problema 1 es... metro, qué exagerado. Sí. No, bueno, sí, No, sí, pero, hay claro, pacientes intestino ahí en la Por bolsa, Dios. ¿no? que tienen sus hernias 5, 10 años y van, pero ¿Y qué? Van así. hasta la rodilla llega la hernia. Sí, Claro. tranquilamente. A veces Por Dios. ya no la meten No hacia le adentro. molesta. Ahí nomás. No le molesta. A ver, este programa no solamente es de prevención, sino, a ver, señores, a los que tienen hernias, como dicen los doctores que van a la consulta, tienen que por esos evaluar. casos, por Dios, no dejen pasar el tiempo, pero lo que acabamos de ver es que estas hernias no van a mejorar con el tiempo, al contrario, van a empeorar. Con respecto a la estrangulación, sí, las femorales, sí se sabe que se estrangulan más rápido, o sea, o es más frecuente su estrangulación, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si es un inguinal femoral? Los tienen que evaluar, Claro. ¿no? O sea, el cirujano tiene que determinar ahí qué tanta urgencia es de operarlo o no, ¿no? Ah, muy bien. Normalmente estas hernias grandes, como dice, de 1 metro, así, son hernias con un agujero, con Grande, un anillo herniario, ¿no? que se llama, es el agujero por donde sale, se llama anillo herniario. Ujú. El anillo herniario generalmente son grandes, y cuanto más grande el anillo herniario, generalmente es muy poco o menos común la estrangulación e incarceración. Claro, ya no lo ajusta tanto, pues, ¿no? Entonces, los huequitos chiquitos Eso es lo más... y fibrosos Peligroso. son los que Duros, se ¿no? expanden menos, entonces lo ajusta y lo estrangula literalmente, ¿no? Estrangulado, entonces... Muy bien, nos vamos a una nueva pausa en la Junta Médica y seguimos conversando de las hernias y ya venimos con el informe, ¿no?, sobre la forma de detectar en casa el virus del papiloma humano. No se lo pierdan.
nuevamente aquí en Junta Médica y vamos a hablar ahora sobre la vacuna del VPH, cómo detectar esta enfermedad. Algo que salió muy bueno, que esta vacuna que salió ha aparecido y ha permitido que muchas niñas puedan evitar en el futuro el cáncer. Pero para hacer un diagnóstico tienen que ir pues, a un centro hospitalario o a una parte privada. Sin embargo, ahora nos va a explicar en el proyecto HOPE cómo pueden hacerse la detección del VPH en la casa. Así que por favor, mucha atención, este avance es lo máximo, así que por favor mírenlo y vemos qué nos dice ahora. Vamos a ver. Frecuentemente las mujeres nos encontramos con muchísimos temas tabú y sí, somos nosotras mismas las que dejamos de hacernos chequeos médicos porque sentimos vergüenza, no estamos en confianza o no nos sentimos cómodas. Sin embargo, dejar de visitar a tu ginecólogo o ginecóloga puede desencadenar en problemas muchísimos más grandes. Sin embargo, ¿sabía que existe una prueba que ayuda a detectar el virus del papiloma humano, que se la puede realizar usted misma desde casa? Así como lo oye, por eso esta Ruta de la Salud ha llegado a visitar a los creadores de esta autoprueba, el proyecto social HOPE VPH. Comencemos. Ay, qué vergüenza. ¿Cómo voy a demostrarle al doctor mi cuerpo? Dice. Pero así te vas a hacer tus chequeos. Eso es más importante, le digo yo. Pues ustedes tienen que hacer tu papá Nicolau, me dice. Ya, entonces, ¿qué es? No sabíamos nosotros. ¿Cómo es ese? Cuando no te chequea, ¿cómo vas a saber que estás enfermo o que estás así? Es de enfermedad silencioso, no te duele nada. Estamos con la doctora Patricia García, que es la investigadora principal de este gran proyecto, que nos va a empezar explicando brevemente qué es el virus del papiloma humano. Es el agente, el virus que hoy en día sabemos que causa el cáncer del cuello uterino. Por esa razón es que estamos hablando de vacunas que podrían impedir la infección de este virus, que son vacunas que hoy en día se dan en el país a niñas entre 9 y 10 años. Sabemos que las mujeres que han pasado esa etapa y que en este momento no se están vacunando, muchas de ellas, muy tempranamente cuando comenzaron a tener relaciones sexuales, se han infectado por este virus. Se calcula que en el mundo al menos un 90% de las personas estamos infectados con el virus y no lo sabemos. Sin embargo, muchos de nosotros somos capaces de vencer al virus con nuestro sistema inmune y nunca tenemos un problema. Pero aquellas personas que no pueden vencerlo, que siguen teniendo el virus en su cuerpo, son esas mujeres que eventualmente tienen más riesgo y desarrollan cáncer de cuello en el útero. En el Perú, una mujer muere cada 5 horas. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba o el examen de Papa Nicolau y en este caso la del virus del papiloma humano? ¿Cómo se comparan con el Papa Nicolau? La prueba molecular primero lo que detecta es la presencia del virus, antes incluso que haya cáncer, ¿ok? El Papa Nicolau es una tecnología de hace 2 siglos, que lo que hace es detecta si las células ya se están transformando en cáncer o no. La segunda diferencia, la prueba molecular es una prueba muy sensible. Su grado de detección está por encima del 90% de la presencia del virus. El Papa Nicolau desafortunadamente ha sido muy bueno y no hay que perderlo porque te permite ver las células, pero su sensibilidad está por debajo del 50%, que significa casi como tirar una moneda, ¿no? 50-50. Otra fortaleza de la prueba molecular es que como es tan sensible y es tan buena, entonces no se requiere hacer como el Papa Nicolau cada año. La prueba molecular se recomienda cada 3 o cada 5 años, lo que significa que incluso es, además de conveniente, más sensible, termina siendo más económica para la persona, para los seguros y para el país. La Organización Mundial de la Salud ya ha reconocido como la forma de detección más importante de cáncer cervical, la prueba molecular. Sé que esta prueba debe hacerse para mujeres después de los 30. ¿A qué se debe? Si una mujer a los 30 años sigue teniendo la prueba positiva, no es decirle tienes cáncer, no es eso, pero es decirle tu riesgo es muy alto, porque tu organismo a estas alturas no ha podido eliminarlo. Tiene que pasarte para que tú aprendas recién. Ahí el doctor me dijo, señora, me dijo, tú no te quieres tu cuerpo. Y ahí empecé a llorar y a reflexionar, viendo cómo estaba mi cuerpo.
Yo olía a algo malogrado, algo que se está malográndose. Reflexioné porque mi hija estaba por dar a luz y dije, no puede quedarse mi hija así sola, no puede quedarse con la bebé, es inexperta. Entonces reflexioné, dije no, porque no es un mal que te pueda llevar a la muerte, sino es el descuido de uno mismo, que uno no se cuida. Porque eso avanza, pero no avanza de la noche a la mañana. Doctora, y en el caso de mujeres embarazadas o que hayan sufrido una histerectomía, no recomendamos que se hagan la prueba las mujeres gestantes. Terminan su gestación y pueden hacérsela. En el caso de una mujer con histerectomía, la razón de la histerectomía no la sabemos. Ella debe consultar con su médico y el médico debe decidir si conviene o no conviene hacerse la prueba. En este momento pueden acceder a comprar la prueba a través de nuestra tienda virtual. Pueden entrar a nuestra página web. El procedimiento es bien sencillo. Se pone la dirección y nosotros enviamos la prueba. Va un courier y lo que va a dejarles es esta cajita. A la hora que la abren, ustedes van a encontrar las instrucciones de cómo tomarse la prueba. Van a tener este tubito que tiene un líquido, que es donde nosotros inactivamos, de tal manera que la muestra que sale de acá ya no es infecciosa ni nada, ¿ok? Y tiene también este hisopo. Abre el hisopo, lo introduce en la vagina de 8 a 10 centímetros. Esto es un hisopo suavecito. Le da 5 vueltitas, lo saca, destapa el tubo, coloca esto dentro del tubo. Esto tiene una ranurita, ¡prac!, se rompe, lo tapa, lo vuelve a colocar en la caja, nos cierra la caja, entra a la internet y programa el recojo. Va a venir un courier, recoge esta cajita, la muestra llega a nuestros laboratorios, la procesamos y le enviamos los resultados por mensaje de texto a su correo electrónico. Le podemos mandar el link para que baje los resultados en nuestra página web. Lo bueno, lo importante con el cáncer cervical es que si se trata a tiempo, si se detecta temprano, entonces se cura. El doctor me dijo qué es lo que íbamos a hacer, cuál era el siguiente paso, ¿no? Que efectivamente tenía lesiones, que eran lesiones precancerígenas y que con un Conolip que iba a quitar un pedazo del cuello del útero, me enseñó fotos, me enseñó maquetas y me dijo, quitamos este pedazo, lo mandamos a patología, hacemos una evaluación de los bordes y vemos si es que lo que hemos quitado está bien, es lo correcto. Y el hecho de poder comprar una prueba, una persona regular, beneficia a una persona que probablemente no cuente con los recursos económicos. Cuéntenos eso. Por cada prueba que vendemos y que las mujeres compran, ayudan a otra mujer que no tiene recursos a poder tener la prueba. Y las estamos poniendo semisubsidiadas, a un precio muy bajito o totalmente gratuito en las zonas con pocos recursos. Y tenemos mujeres de la comunidad que les llamamos las Lady Hopes, a las que estamos entrenándolas acerca de cáncer cervical, acerca de detección, acerca del virus, y ellas buscan a otras mujeres, les explican y les ofrecen las pruebas. Entonces, cada vez que compres una de estas pruebas, no solamente estás cuidándote tú, sino estás cuidando a otra mujer peruana. Y ¿saben qué? Eso es lo que necesitamos en el país hoy día. Necesitamos trabajar todos juntos para sacarlo adelante. Doctora, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado, que considero de mucho valor, especialmente para que las mujeres tengamos acción sobre nuestra salud y sobre nuestro cuerpo y poder evitar enfermedades que hoy en día tienen una solución. Y ayudemos a otras, no te olvides, y ayudemos a otras mujeres. Estoy convencida de que es muy importante el realizarte una prueba de VPH. Eso te puede dar luces de lo que va a pasar más adelante. Te puede ayudar muchísimo a prevenir un cáncer. Quédense con esto, el cáncer de cuello uterino es un asesino silencioso y lo acaba de explicar la doctora García. Realmente adquirir este kit es bastante fácil, lo hace usted ingresando a esa página web, se va un courier, lo va a dejar en su casa y
realmente las instrucciones están bien claras, ¿no?, para realizar esta prueba que posteriormente se va a llevar a un laboratorio y tras unos días de análisis uno sabrá realmente si tiene el virus o no. Y lo importante también es que no solamente hace usted una prueba para uno mismo, sino que, como decía la doctora, ¿no?, ayuda a salvar la vida de otras personas, de otras mujeres de pocos recursos que no tienen dinero para poder comprar y hacerse esta prueba. Así es, lo otro, Paola, interesante y que la gente debe saber es que es un cáncer que mata y es un cáncer causado por un virus y que tenemos actualmente ya definido y podemos prevenirlo. Se previene con una vacuna, igual como la hepatitis B, y la persona que tiene este virus que se puede detectar con este kit, podemos rápidamente erradicarlo y curarle y que nunca le dé cáncer de cuello uterino. Recuerden que esta prueba se la puede realizar a aquellas mujeres a partir de los 30 años y está contraindicada para las gestantes. Después de que usted ya dio a luz, sí se puede someter a esta prueba. Así es, así que tenemos ya otra arma más para luchar contra el cáncer y hacer pues que la vida sea placentera y buena como siempre. Muy bien, ¿no? A cuidar nuestro cuerpo, como escuchábamos, ¿no?, a una señora que estaba brindando su testimonio. Nos vamos a la pausa, pero antes tenemos otra consulta para nuestros doctores sobre nuestro tema del día. Ana dice: después de mi último embarazo, mi ombligo se salió. Cuando cargo peso o intento hacer ejercicios, me duele. ¿Es una hernia? ¿Requiere operación? A ver, ¿tú qué dices, Leslie? Yo diría que lo vamos a conocer al volver. Regresamos en breves instantes. Vamos a la pausa y ya volvemos con lo último. Empezamos con las preguntas. Ana, doctores, llamó desde Chiclayo. Tiene 56 años y nos cuenta que después de su último embarazo, su ombligo se salió. Cuando cargo peso, dice, o intento hacer ejercicios, me duele. ¿Es una hernia? ¿Requiere operación? Lo primero es que tendría que ser evaluada por un cirujano o un médico, depende de dónde esté, y ver si es una hernia o no. A veces son bultos que no son y uno piensa que sí, bueno, no me duele y resulta siendo otras cosas. Por lo que cuenta, yo creo que sí, pero primero tiene que ser evaluada. Y si es una hernia, tiene que operarse. Claro, es importante, como dice el doctor, ver qué es, porque a veces se piensan que si es una hernia y no le hacen caso. Y como sigue creciendo, sí, pues las hernias van creciendo, entonces sigue creciendo. Y resulta que es un tumor, y puede ser un tumor peligroso. Claro. Entonces es un tumor peligroso, puede ser maligno. Si es que el primer paso siempre ante un síntoma o un problema de salud es acudir al médico a que le haga un diagnóstico. Esa es la recomendación. Muy bien, ¿no? Y yo quería recordarles algo, ¿no? Así como la señora Ana que nos está llamando, tenga en cuenta que los doctores no le están viendo a usted, no le están viendo físicamente, entonces es complicado que ellos puedan realmente no darles un diagnóstico exacto o decirles qué es lo que usted debería hacer, ¿no? O sea, por eso siempre recalcamos que esto es un programa de orientación y no es una consulta médica. Así es, vamos a orientar para que sea evaluado por los especialistas y ahí pueden detectar realmente qué es lo que ha pasado, ¿no? A ver, Victoria, interesante acá lo que nos menciona Victoria, dice, soy operada de hernia discal. ¿Puedo estar propensa a tener hernias en otras partes del cuerpo? No. Vamos a diferenciar primero, Sí, claro, hernia discal con el resto de las hernias. La hernia discal es una hernia que aparece entre las uniones o articulaciones de vértebra a vértebra, o sea, en la columna. Entonces, una protrusión que aplasta la médula o aplasta los nervios que salen de la médula. Es otra entidad completamente distinta. Y que tenga hernia ahí y por esa razón sea propensa a hacer hernias, por ejemplo, abdominales, inguinales, umbilicales, no tiene ninguna asociación. Tiene la misma probabilidad que otra persona que no tiene hernia cualquier otra discal. persona. Sí, es otra cosa, ¿no? Es diferente, muy diferente. Diferente forma de inicio, diferentes lugares. Las hernias que estamos hablando básicamente son de la parte intestinal, ¿no? Por pues fuerzas, debilidad de la pared, y lo otro es por la parte de la columna vertebral, diferentes. A ver, María desde Ate dice, he sido operada 2 veces de hernia en el abdomen, en julio de 2018 y enero de 2019. La última vez porque la hernia estaba estrangulada. Ahora me ha salido nuevamente. ¿A qué se debe esto? ¿Debo operarme por tercera vez? Sí, yo creo que si la pregunta es que se debe operar, se debe operar.
Ahora, el problema es por qué ha vuelto a recidivar o por qué ha vuelto a salir, ¿no? La última seguramente si ha sido de emergencia y estrangulada, probablemente no hayan puesto malla ni nada. Entonces, si no hay nada que lo contenga, mucho más fuerte, Va a volver a salir. va a volver a salir. Entonces, ahora sí debe planearse la cirugía, planearse qué tipo de malla se va a usar, porque hay algunas que sí pueden estar en contacto con el intestino, hay otras que no. Entonces, hay que planear bien la cirugía y operarse. Porque ¿qué puede pasar? Que se estrangule de nuevo. ¿Y hay algún riesgo de que ya sea tercera vez que se someta a una cirugía? No hay problema. No. No. Yo creo que, si bien es cierto, quería acotar en este caso, porque justamente debido, como dice el doctor, es que las complicaciones, la estrangulación y todos los procesos que van a pasar cuando esta hernia se complica, dan menos chance a que quede bien completamente. O, dicho de otro modo, dan más probabilidad a que vuelva a complicarse, vuelva a salir, ¿no? Por todos los procesos inflamatorios, la mala cicatrización de la zona. Entonces, y que ahora, como el doctor lo recomienda, es que el paciente tiene nuevamente la hernia, nuevamente ha salido, tiene que volver a operarse, pero antes que se estrangule, con planificación, con adecuada preparación, para que puedan poner una malla correcta y ya no vuelva a complicarse, ¿no? Ricardo, ¿cuál es la malla más grande que has puesto? En eventraciones de 30 por 30, ¿no? Wow, claro. O sea, hay pacientes que por infecciones de herida o a veces hay infecciones de partes blandas, se les quita músculo y se quedan con un defecto grande. Entonces se ponen mallas que pueden entrar, claro, es casi todo el abdomen, ¿no? Y hacen las veces de la pared y lo contienen, ¿no? Porque cuando uno se para, aumenta la presión y esas mallas contienen el intestino en su sitio, ¿no? Si encuentra algún huequito, va a volver a salir, Claro. pues, ¿no? A ver, Brenda, desde Guaral, dice, hace 8 años me operaron de hernia inguinal. El doctor me dijo que era una neoplasia hernial. ¿Esto es malo? ¿Qué cuidados debo tener? Tiene 62 años. Neoplasia hernial. Ese es un diagnóstico. No sé si lo habrán puesto bien o no, pero así no existe, ¿no? No existe ese término. No existe ese término, hay que ver bien de qué se trató, si fue una hernia o fue un bulto, una neoplasia o un ganglio, el resultado del estudio de eso. Bueno, nos Pero indican que la señora que llamaba por teléfono así lo dijo. Entonces la señora realmente, justo lo que conversábamos ayer, ¿no? A veces las personas van al médico y ni siquiera entienden lo que les están diciendo, ¿no? O sea, la señora acaba de dar un diagnóstico que no existe. Sí, lo más probable es que quizás una tumoración hernial, que es un bulto, ¿no? Quizás le dijo así y el bulto era una hernia. Sí, Pero no es neoplasia hernial. No. sí, una de las cosas es que hay que asegurarse que el paciente te entienda, ¿no? O sea, tú le explicas y le das un tiempo a que te diga, pues, ¿entendió? ¿Tiene alguna pregunta o algo? Porque Y si así no como entendió, neoplasia que hernial no entendió. existe, ¿no? Sí, y a veces, Sencillo. por ejemplo, yo en mi práctica, generalmente, y lo podría recomendar, es que uno le haga otras preguntas un poco diferentes para ver si te ha entendido al paciente. Y cuando ve que no ha entendido, volver a explicarle, porque eso de neoplasia herniaria, a no ser que quizás quiera preguntar si una hernia, si con el tiempo que pasa se vuelve neoplasia, o sea, se vuelve cáncer, o sea, precancerígena, no tiene nada que ver eso. En este caso, si es que esa fue la pregunta, ¿no? Muy bien. Bien, tenemos otra llamada telefónica de Isabel desde Pueblo Libre. Dice, la diastasis es igual que la hernia. Desde los 40 años tengo una protuberancia en el abdomen. ¿Es peligrosa? Igual. Las diastasis se refieren a los músculos del recto. A nuestros cuadritos que tenemos. Eso, sí, igual. Nuestro six-pack. Sí. Entonces, estos músculos de acá adelante se separan del medio, ¿no? Y entonces dejan una debilidad en el centro y cuando uno se levanta parece así como una montañita, ¿no? Probablemente haya tenido embarazos, ¿no? Seguidos o varios. Entonces, esto de acá se separa. Que se puede operar, se puede operar. La mayoría no se opera porque se complica muy poco, pero a veces estéticamente o cuando son muy grandes, sí pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces, de nuevo, la recomendación es
que lo vean, que lo evalúen. No todas las cosas son iguales, los pacientes son diferentes. Claro. De repente ella, o sea, tiene una labor donde hace mucho esfuerzo físico, sí debería operarse. Pero si no hace mayor esfuerzo, de repente tú puedes decir, no, hay que observarlo. Siempre una evaluación es importante. El colega tiene que decirle si amerita o no una operación. Así es, ¿no? En manera conjunta. La señora dice, tengo desde los 40 años esta... ¿Cuántos y tiene tenía? 65 ahora. Pues han pasado 15 años. Después de 15 años está 15 preocupada. años. Bueno, Jalón de orejas para la señora. es democrático, te puedes preocupar No cuando molesta a veces si pasa así, ¿no? Juana. Desde Surco, ella tiene 78, dice, desde hace un año tengo una hernia hiatal y cada vez que ingiero alimentos tengo reflujos, claro, es una causa. Todavía estoy esperando que me programen la operación. ¿Qué puedo hacer mientras tanto? Hay tratamiento, si ya han determinado que esta hernia hiatal, porque a veces no todas son quirúrgicas, ¿no? Si han determinado que ya es quirúrgica, puede tomar tratamiento mientras llegue el momento de su cirugía, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de tratamiento? Tratamiento para que el esfínter arriba se pueda cerrar más, para que el reflujo, el problema es que el contenido del estómago se va para el esófago y eso le molesta, ¿no? ¿Es farmacológico? Sí, así es, claro. farmacológico, generalmente los gastroenterólogos son los que manejan esta parte de medicina, conjunto con lo de medicina interna. Claro. Y esperar la cirugía, ¿no? Si han determinado que es quirúrgico, ¿no? Claro, la idea es bajar la acidez del estómago, la idea es darle acá un inodoro de bomba quizás, para que no haya mucha acidez y no esté subiendo la comida, y otras sustancias que mejoran la motilidad, o sea que la comida vaya más rápido. Y también se le recomienda pues que no come en la noche mucho, porque justamente viene el reflujo, y debe dormir con cierto ángulo en la camita. Claro. Para que más pueda levantado en la parte de la cabeza. Sí. Algunos tipos de alimentos también. Algunos tipos de alimentos que empeoran, pues este tema de reflujo, o sea, del regreso del líquido gástrico hacia afuera. Y la hernia hiatal, para terminar su pregunta de la señora, se hace el diagnóstico por las primeras vía endoscópica, ¿no? Es una evaluación que se hace a través mirando el esófago por dentro. Las hernias hiatales grandes, las que ya tienen, a veces hay el estómago o el colon dentro del tórax, sí, que son grado 4, eso sí, esos son quirúrgicos. Pero las de grados iniciales, 1 o 2, generalmente es el tratamiento médico como está diciendo. Muy bien. A ver, Emma dice, mi hermana tiene una hernia umbilical desde hace 6 meses, pero no quiere operarse por temor. Yo he tenido 2 veces hernia inguinal. ¿Es necesario que ella se opere? Si tiene una hernia umbilical, sí. Como siempre hay que ver de qué tamaño, pero las hernias umbilicales en una paciente de 66 años todavía está activa. Debería de operarse. Bueno, la que tiene 66 es la señora que ha llamado. Dice que su hermana es la que tiene la hernia. No especifica la edad de la hermana. Ah, ya. Sí. Pero por regla general, si es una hernia umbilical en adulto, se tiene que evaluar y se tiene que operar. Sí. Una de las cosas que la gente tiene es mucho temor a la cirugía. ¿Son muy complicadas estas cirugías? No, son en algunos sitios ambulatorias, ¿no? Entra en la mañana, se opera y después de 4 o 5 horas se va a su casa, ¿no? En algunos sitios se queda de un día para otro, pero es una de las cirugías donde menos complicaciones debería de haber, ¿no? Es una de las más sencillas, incluso comentábamos en la pausa con el doctor que las descripciones iniciales eran con anestesia local. O sea, ni siquiera anestesia que ahora se usa un poco mayor, ¿no? Raquidia, así, sino anestesia local. Chévere. Veamos, en el Twitter Octavio dice, ¿puede presentarse una hernia post-operación abdominal? Un familiar presenta su ombligo deformado. Estaba bonito su ombligo, se ha deformado. Cuéntanos. Sí, es lo que hablábamos de las hernias incisionales. Claro. Como se cortan las fibras para entrar dentro del abdomen, luego se cierran. Y si eso no cierra bien o cierra muy débilmente o si se infecta o algo, se queda muy débil. Y si uno hace algún esfuerzo o se dedica en su trabajo a hacer mucho esfuerzo, puede salir. Estibador, por ejemplo. Así es, ¿no? Construcción civil. Por construcción civil. Entonces, sale la hernia, es una hernia incisional y es quirúrgico, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos con ombligo deformado? Me imagino que antes era metidito y ahora se le sale un poquito, de otra forma, ¿no? o si sale por un lado, ¿no? O sea, Pero es más un tema estético eso que...
Sí, bueno, los ombligos no todos son iguales porque cicatrizan de ¿Pero manera requeriría una diferente. cirugía el señor o...? Si es solamente que se ve feo, no, pues, ¿no? O sea, debe de haber una hernia, ¿no? Un contenido, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico de la hernia, para poder Claro. Si quiere que el ombligo se vea bonito, ya llame al plástico. Esa es otra cosita. Sí, Al plástico de ombligo. sí. A ver, en el Facebook, Carol dice, tengo mi niño de 5 años que ha sido operado por segunda vez este año de hernia inguinal. ¿Es normal que aparezca varias veces? 5 añitos. 5 años. El problema de los niños es que no se utiliza ahí sin malla, ¿no? Ahí debería de resolverse solamente cortando el peritoneo, ¿no es cierto?, el que sale. Hay que evaluarlo por qué ha vuelto a salir. Supongo que habrá salido por el mismo lado o le ha salido al otro lado. No lo cuenta bien, pero sí lo debe evaluar un cirujano pediatra, ¿no? Claro, lo que pasa es que hice la pregunta, ¿es normal que aparezca varias veces? No es normal, No es normal. eso sí. Ese es el O sea, punto, ¿no? Entonces tiene que evaluarse. cirugía debe de corregir solucionar el eso. problema, entonces habría que evaluarlo, ¿no? Muy bien. Mamá Nimena dice, mi bebé tiene 2 meses y su ombligo todavía está salido. ¿Es posible que sea una hernia umbilical o tendría que esperar más tiempo? Ella nació a las 37 semanas. Es un nacido a término, ¿no? Y como decíamos al inicio sobre hernias umbilicales del niño, del neonato, normalmente se espera, doctor, hasta casi 2 años, ver que eso con el transcurso de los ejercicios, de la mejora de la fuerza de los músculos, la cicatrización de toda esa zona, ceda, ¿no? Va a depender también del tamaño. Y nuevamente, dice eso, ombligo está salido. Es muy probable definitivamente que sea hernia, es lo más probable que tenga, ¿no? Pero igualita tiene que volver a evaluarse por el cirujano pediatra y ver si realmente sí, lo es. cuando ya el defecto es muy grande, ya no vale la pena esperar porque ya no va a cerrar. Tiene mucha chance de que ya no cierre. Entonces ya la cirugía puede ser más temprana, ¿no? Pero como hemos repetido y como todos deben de hacer, tienen que ser evaluados. Tienen que ser evaluados. Y lo otro también interesante es que hay que recalcar a la señora que su niño tiene 2 meses, está yendo a crecimiento y desarrollo, está yendo a que lo chequee su pediatra todos los meses. Él tiene que definirle qué hacer con ese ombliguito, ¿no? Está yendo ahí. Giovanni en el Facebook nos ha puesto: mi papá de 60 años tiene hernia hiatal desde nacimiento. ¿Qué consecuencias negativas podría tener si no se opera? 60 años con hernia. Nuevamente, el hernias hiatales va a depender del grado. Lo tiene desde nacimiento. Bueno, es difícil. Le debe haber escuchado que el médico le haya dicho que lo tiene de nacimiento. Hace tiempo. Así, no hace tiempo. Porque tendrían que haberle hecho un diagnóstico al nacer. Normalmente estas hernias la tienen mucho tiempo y debe ser una hernia no quirúrgica, de leve grado. Y las consecuencias, no es que no se opere o se opere, sino que las consecuencias es que el reflujo gastroesofágico, que es la principal complicación, que el jugo gástrico y todo el contenido del estómago regrese por el esófago y como es ácido, queme el esófago, inflame, y eso se llama esofagitis por reflujo. Toda esa cosa se maneja con el gastroenterólogo, con nosotros los internistas, y es farmacológico, es médico y controles periódicos para evitar este problema, ¿no? ¿Y ahí por dónde entran? ¿Por abdomen? Sí. Jalan el estómago y... Claro. Cuando es quirúrgico, sí, se entra por el abdomen, se baja, se cierra por donde ha salido el hiato y hay que ver si es competente o no el esfínter para hacer una cirugía complementaria ahí mismo para que ya no haya reflujo, ¿no? Claro, aprovechar en ese momento todo. Sí, claro, todo en uno. Y esa sí es laparoscópica. Total. Sí, es el estándar, ya, ¿no? Lo que se debe hacer ya por laparoscopía. Tenemos la consulta de José Carlos. Dice: fui portador de colostomía por más de 2 años. Hace 6 meses me hicieron el cierre de colon y hace 1 mes me salió una hernia en la parte donde estaba la colostomía. ¿Qué tipo de hernia es? ¿Qué debo hacer? Incisional. Es una hernia incisional, ¿no? O sea,
La colostomía es que el intestino lo han sacado hacia afuera y han hecho un huequito en la pared. Cuando lo han vuelto a operar, ese huequito lo han cerrado, pero queda débil y por ahí ha vuelto a salir. Es una hernia incisional, una eventración también se le dice, ¿no? Y es quirúrgico. Es quirúrgico. O sea que debería ser operarse. Sí. Más consultas. A ver, seguimos con las preguntas. Milagros desde Arequipa nos ha llamado. Tiene 47 años, dice, he sido operada hace 10 meses de hernia inguinal, pero después de la intervención siento adormecimiento en esa parte. ¿Es normal? 10 meses ya después. Esa es una complicación de las cirugías de hernia, ¿no? A veces tienen dolor, en este caso es un poco de adormecimiento, en algunas personas sí se presenta, porque cuando uno abre o corta, también cortas nervios, que se tratan de evitar. A veces no los puedes evitar dependiendo del qué tan grande haya sido, complicada la hernia o no. Entonces, cuando cortas esos nervios, sí va a quedar algo de adormecimiento, ¿no? Pero se le puede dar tratamiento. No es tampoco muy complicado, o sea, No. está adormecido ahí, pero Sí, no es nada complicado, solamente no que fastidia mayor Ahora, cosa. ¿siempre va a ¿no? quedar ese adormecimiento? ¿Con el transcurso de los meses se va? Generalmente sí se hace crónico, ¿no? Ajá. Persiste. Pero no es una complicación muy que no se pueda sobrellevar. Una complicación muy compleja. Algo así, ¿no? Simple, sí, claro. Claro, es una complicación leve que no va a afectar la vida, no es peligrosa, no va a perjudicar, no va a poner en riesgo No le va a su poner, salud, su no va a integridad. aparecer nada en esa zona. No hay ningún problema. Ok, tranquilidad entonces. Sí. A ver, Elia dice, mi papá de 85 años tiene hernia inguinal, pero no lo pueden operar por un engrosamiento del corazón. ¿Podría operarse con la laparoscópica o corre algún riesgo? Ya es otra complicación, ¿no? Debe tener algún problema cardíaco donde el riesgo quirúrgico es alto. Entonces uno tiene que valorar si vale la pena operarlo y correrse el riesgo de que algo pueda pasar dentro de la cirugía o alrededor de la cirugía, o esperar y solamente observarlo, ¿no? Cómo va. Ahora, en el tema de laparoscopía o abierta, si tiene el problema cardíaco ahí, la laparoscopía es hasta un poquito más de riesgo, porque no se olviden que en la laparoscopía se inyecta un gas que es un CO2 y aumenta más la presión para poder trabajar. Claro, eso fastidia el corazón. Entonces la parte pulmonar o cardiopulmonar como que se esfuerza un poco más, ¿no? Entonces, y hay que evaluarlo, ¿no? Interesante, ¿no? Porque uno podría pensar que Claro. todo lo contrario. Ahí hay un tema, ¿no? Que el sopesar el riesgo-beneficio, ¿no? O sea, qué tanto me beneficia y qué tanto riesgo tengo. Porque si yo tengo más riesgo que beneficio, pues No prefiero compensa. no hacerlo, no compensa. Si el beneficio va a ser mucho mayor, ¿no? Y eso corresponde en este caso, que es un tema cardíaco, con el anestesiólogo y el cardiólogo ver si hay mucho riesgo en la operación, ¿no? Porque si voy a correr un riesgo gigante de muerte o de una complicación severa cardíaca intraoperatoria, No me someto. prefiero que no, esperamos, porque la hernia, como hemos empezado diciendo, generalmente no tiene mucha complicación, generalmente es más benigna. Sí, lo otro también es que todos estos pacientes, por ejemplo, que tienen un problema cardíaco, pasan por una evaluación por el cardiólogo, hacen una junta médica y valoran pues los riesgos y los beneficios de la persona, ¿no? O sea, no es como que yo lo opero sí o sí. No, la operación implica varias especialidades para que salga todo bien, pues esa es la idea. Claro, la única indicación que tendría de operarlo sí o sí. Es emergencia. Claro, si la hernia se estrangula, Ahí entra ni sí o modo. sí. O sea, si no haces nada, va a ir mal. Sí. Hay que intentar por lo menos hacer algo. En general, siempre, ¿no? Cuando En empieza ese a estar en riesgo punto- de muerte, el paciente entra a sala, no importa nada. Si se va a morir de eso, tiene que entrar sí o sí. En Ese ese es- punto el beneficio es mayor, Por el supuesto. riesgo. Así. Claro. A ver, en el Facebook Raquel dice, en mi segundo embarazo me salió una bola debajo de la boca del estómago y creí que era el bebé. Pero ya pasaron 7 meses desde que di a luz y sigue ahí. ¿Podría ser una hernia? Miren, interesante. Debajo de la boca del estómago, me imagino que Ya será
Si es una hernia, hay que evaluarla, ¿no? Si es una hernia, sería una hernia epigástrica. Una diástasis, ¿no? Sí. O de repente. Justo habíamos conversado algo que en los embarazos pues aumenta la presión, y los músculos se pueden separar un poquito y donde hay un huequito chiquito Claro. se vuelve más grande Se pone débil. y entonces se pone débil y puede salir la hernia. Hernia epigástrica, ¿no? Hay que evaluarla, pero sí puede ser una hernia. Interesante, ¿no? Vamos con la siguiente consulta. Aurora dice, mi esposo de 54 años ha sido operado hace 7 meses de hernia inguinal, pero en la cintura le ha quedado un bulto. ¿Es por la malla o es algo malo? Bulto. Puede ser. En la cintura me imagino que puede ser si está cerca o no a la incisión. A veces las mallas como que se enrollan. Entonces habría que evaluar si es la malla o no. 7 meses aún puede haber también, como la malla se pone, se fija con puntos, ¿no? Y a veces esos puntos hacen que se inflame un poco y demora un poco en desaparecer esa inflamación. Habría que evaluar una ecografía, ver cómo va y determinar si es la malla o ha vuelto a salir la hernia, ¿no? Es un 1%, pero de repente él es el 1%, ¿no? Entonces Justo. hay que verlo, así es. La siguiente, ahí está. Mileni dice, estoy gestando de 8 meses y de un momento a otro me comenzó a doler el ombligo por 2 días. Lo primero que me dijeron es que es una hernia, pero después desapareció el dolor. ¿Qué tengo que hacer? De nuevo lo evalúen y si no hay, si es solamente dolor, lo que pasa es que la hernia es dolor y bulto, ¿no? Entonces hay que ver si el dolor puede pasar, pero si hay bulto, sí puede ser una hernia, ¿no? Pero en este caso solo ha sido dolor. No habla de ningún bulto. A veces son tan pequeñitos que no sale del todo el bulto, ¿no? Y cuando uno lo palpa, se siente un anillito pequeñito, ¿no? Entonces, sí, tú dices, bueno, es una hernia, ¿no? Tiene que ser nuevamente evaluado por el médico. Y si es una hernia, en este caso está gestando, igualito ver riesgo-beneficio, esperar probablemente a que nazca el bebé y después volver a reevaluar la cirugía si se requiere, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué cantidad de preguntas nos han llegado hoy? Sí, mira tú. Verónica, mi hija tuvo hernia umbilical desde pequeña. El cirujano pediatra me dijo que le ponga gasa y le amarre. Después de ello le desapareció, pero le apareció en la ingle derecha. En la ingle izquierda. Antes de la operación le noté otra protuberancia en la otra ingle y le hicieron una operación bilateral. ¿Puede volver a tener otra hernia? Ya cuando han operado las dos, probablemente sí haya una hernia en cada lado. Si ya la han operado, por ahí no va a tener, ¿no? Ahora, de adulto, dependiendo a lo que se dedique, a lo que haga, puede salir, ¿no? Puede salir una hernia ya como cualquier persona, ¿no? Ahora este caso es No sabemos qué edad inusual, tiene la ¿no? hija. Porque tiene... Los niños, hay que ver también los antecedentes de la niña y todo, pero sí suelen a veces tener bilaterales. No, y lo que dice el doctor Vidal, lo que siempre les digo, por favor, cuando nos manden sus consultas, la edad. No la edad de repente de ustedes que están preguntando por otra persona, en este caso de la niña, la edad de la niña. Es básico ¿Qué edad tiene ahorita, no? Porque imagínate, esa niña que a los 5 años, a los 6 años le han operado de hernia bilateral y ahorita ya tiene 30 y ya no hay hernia. Bueno, obviamente la probabilidad de que vuelva a aparecer hernia es casi baja, ¿no? Muy bien, a ver, vamos ya con las últimas. Maffer dice, mi hijo de 6 años acaba de ser operado de una hernia inguinal y junto a ella le apareció un quiste. ¿Es normal que le haya aparecido esto? ¿A qué se debe? No es normal que salga un bulto, no sabemos si es un quiste o quién le ha dicho que es un quiste o lo han visto por una ecografía, pero tiene que ser evaluado, ¿no? Normalmente después de que operas una hernia puede haber una inflamación, algo, pero que salga otro bulto hay que ver de qué se trata, ¿no? Puede ser desde un hematoma o un seroma, o sí, la hernia, o un quiste. Un granuloma por la sutura. También, ¿no? Que son reacciones del cuerpo a la sutura, pero hay que evaluarlo. Muy bien, vamos ya con la última consulta del día. Víctor. ¿Puede salir una hernia luego de la operación de apéndice?
La incisión. El apéndice también se puede operar por corte o por laparoscopía, ¿no? Entonces, no sabemos de que puede salir una hernia por donde han hecho la incisión, sí, las hernias incisionales, ¿no? Puede salir por ahí. A ver, dos más, tenemos dos más. Por ahora. Carmen dice, mi esposo es diabético. Dos más y nos vamos. Mi esposo es diabético y tiene hernia umbilical, pero me han dicho que no puede operarse. ¿Esto es cierto? A ver, doctor. Si es solamente por la diabetes, no se puede operar. Solo que esté claro, tiene que estar controlado, Claro, ¿no? menos que su diabetes no esté controlada. Claro. Eso no, Claro. sí, pues. La diabetes... Lo único que podría tener una contraindicación es que esté una diabetes no controlada, y mientras que la controlan, claro, no le dan el riesgo para que pueda entrar a sala de operaciones, pero una vez que se controle, puede operarse, ¿no? Salvo que sea una emergencia. La diabetes no es una contraindicación en general para una operación. La diabetes se controla fácilmente. Tenemos un armamento, un arsenal grande para controlar la diabetes. Entonces, en la diabetes se controla adecuadamente, llegan los valores de glucosa esperados, controlado en esos días y entra a cirugía. No tiene mayor complicación, no es cierto que no pueda operarse, si es que está controlada, ¿no? Y hablando de la diabetes, me viene muy bien para recordarles que la próxima semana vamos a hablar de una de las complicaciones de la diabetes no controlada, que es la nefropatía diabética. Cuando nuestros riñones ya no funcionan. Primera causa de hemodiálisis en nuestro país. La diabetes. Así es. Cintia, ¿existe alguna novedad tecnológica en operaciones para hernias inguinales? Aquí en el Perú, en el mundo no. ¿Teletransportas? Acá, claro, hay dos maneras, como le habíamos dicho, ¿no? Con un corte y con laparoscopía. Dentro de la laparoscopía hay maneras también como hacerlo, ¿no? Si entras del todo al abdomen, si no entras del todo. Las mallas también, hay diferentes tipos de malla. Se tienen que fijar, ¿no? A veces pones puntos, a veces pones como unas grapas, a veces pones ahora como una especie de goma, ¿no? Que se pega. O sea, hay varias variantes, pero en general, como novedad tecnológica que ahora se opere, no sé, de otra manera, no. Y cada técnica que tú mencionas va a ser particular para cada paciente. Claro, la idea es... No es que tenemos la tendencia así, malla así, o hacemos con pegamento, o con clips. Hay enfermos, no enfermedades, ¿no? Cada paciente es particular, ¿no? Claro, y depende también de los instrumentos que cuentan en los hospitales, ¿no? Pero como decía usted, en provincia no se hace mucho el tema laparoscópico, sino más claro, se abre. O sea, dependiendo de dónde estás, tú adaptas o te adaptas y le ofreces lo que se pueda, ¿no? Claro. Ricardo, ¿y tú has visto, o para ti es más sencillo operar a alguien que sea delgado o alguien que sea más gordito? ¿Cómo va a ir la cosa? Claro, los pacientes obesos o un poco subidos de peso son más complicados de operar, ¿no? Es más, ellos tienen más riesgos de que la herida se infecte, de hacer problemas respiratorios en el posoperatorio. Definitivamente, si alguien es esbelto, deportista, delgado, así como nuestro conductor, ¿Cuál? Tiene mucha chance de ir mucho mejor. Ajá. Sí, Muy pues, bien. sería otra cosa, ¿no? Sí. Muy bien, hemos terminado con las consultas. Muchísimas gracias, ¿no? Por todas las que nos han enviado. Las recomendaciones finales que quisieran brindar a la audiencia, aunque creo que lo han dicho casi todo, pero a ver, siempre falta algo por decir a los televidentes. Claro, una recomendación final sería que primero diagnosticar adecuadamente, que el diagnóstico está en manos de un médico y no del farmacéutico, no el vecino del costado, no el amigo que le llamo por teléfono, ni uno mismo, ¿no? Como paciente. Entonces, la primera recomendación es ir al médico y determinar si es una hernia, porque también puede ser, como dijimos un rato, un tumor maligno y otra cosa. Esa es mi primera recomendación. Y la segunda recomendación es que cuando hay que operarse, esta cirugía es de baja complejidad, es una cirugía bastante llevadera, con buen pronóstico, ¿no? No tenerle tanto miedo. Con las
precauciones Y no respectivas. esperar a que el intestino esté y no esperar un que- metro, ¿no? Claro, y por ese miedo Fuera de no su lugar. esperar, por ese miedo no esperar tanto y hasta que se complique, ¿no? Cuando se complica, ahí tenemos mayor problema. Doctor Arones. Sí, muy parecido. No todo bulto es una hernia, hay que evaluarse. Lo evalúan y si determinan que es una cirugía, hay que operarse. No, que no quiero, al final puede ser peor, ¿no? Entonces, no, que yo tengo que trabajar, que es una semana de descanso y si se complica te vas a quedar un mes en el hospital. O sea, hay que hacer caso a las recomendaciones de gente que trabaja en esto y que es bien intencionada y todo tiene éxito, ¿no? Leslie. Sí, toda persona que a la hora que se está bañando, se examina, ve que la parte derecha e izquierda siempre son homogéneas, son como un espejo, pero ve un bultito en una zona que no lo tiene en el otro, debe ser evaluado. Todos los bultitos podrían ser hernias u otras cosas. Quien se lo va a decir es el médico que le va a evaluar y le va a dar las orientaciones del caso. Como mencionaba el doctor, hay personas que no quieren operarse y cuando se operan ya están con las venas estranguladas. Ya esos pacientes entran de emergencia y ahí su vida sí puede correr peligro. Una operación de hernia ahora es bastante frecuente y bastante fácil, así que por favor vayan al médico que le va a dar la mejor solución a su problema. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Leslie, tú sabes que te vacilo, pero nos queremos. Así es. Eso es lo bueno queremos de la mucho. dupla. Mañana es viernes, tenemos un tema muy interesante para compartir con todos ustedes. Vamos a hablar del apego. Sí, va a estar excelente eso. Ay, qué bonito. Contamos con los mejores especialistas, como siempre, aquí en la Junta Médica. Así que a las 10 de la mañana, como todos los días, estamos de regreso en sus pantallas. Muchas gracias por acompañarnos. Bonito día. Chao. Chao.